Tenemos una misión. Nuestra mayor misión es poder ser familias completas dispuestas a vivir obedeciendo la Torá y haciendo su voluntad. Temer, conocer, amar, servir y obedecer unidos a la familia de Adonai y así vivir el reino de Dios. Familias completas dispuestas a hacer la voluntad de Adonai. Bienvenidos a Oshiana Internacional. Muy buenas noches, aquí nos encontramos como todas las semanas, hoy una excepción el día miércoles porque el lunes no pudimos estar, pero hoy te damos la bienvenida a una hora de programa, este programa La Biblia en su contexto original, una hora de estudio, de enseñanza de la palabra, donde vas a aprender la escritura desde el contexto hebreo. Quien te habla, Patricia, te da la bienvenida y junto a Vero, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, shalom, shalom. También Romina Paz en los controles. Shalom, aquí presente como siempre. Así que bueno, te invitamos a que te quedes, agarra lápiz, agarra papel, porque estamos con un tema muy interesante. Bueno. Carolina dice, buenas noches chicas, les mando saluditos. Bendiciones Carolina, gracias por estar ahí del otro lado, siempre atenta y comunicándote con nosotras. Bueno, es una bendición poder escucharte, Caro, bendiciones y bueno, también es un lindo programa, es muy importante, es interesante saber las escrituras de su contexto original. Podés sintonizarnos todos los días en esta radio www.radiokeilah.com y allí van a estar, cuando esté en YouTube, los subidos los programas, allí danos un like, un me gusta y lo podés compartir. Te olvidaste de algo, no lo entendí, lo volvés a mirar y lo volvés a escuchar. Y si querés mandarnos un mensajito de dónde nos estás llamando, dónde estás. Bueno, hay muchos que ya empezaron las vacaciones, así que el WhatsApp es 11 59 00 4636 y aquí estaremos para darte un saludito. Mandamos un saludo a Keila, que también está escuchando, mandó saludos para ustedes, así que bueno. Un saludito grande, Keila, bendiciones. Beso grande, Keila. Nuestra editora de audio y video siempre ahí atenta para colaborar con esto que estamos haciendo para nuestro ABA. Una hermosa joven, Sí. Amén. Así que bueno, el tema de hoy, la continuación del último programa, las dos casas de Israel. ¿Cuántas veces hemos leído en la Biblia? Leíamos al profeta Jeremías, leíamos Ezequiel y decía la casa de Judá, hablaba la casa de Israel, la casa de Judá, decía las hermanas, y nosotros, como no sabíamos el contexto, no entendíamos, ¿no? Como también veíamos en Primera de Crónicas, en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas, que decía Reyes de Israel y Reyes de Judá. Y no, obviamente que no teníamos el contexto, sabíamos, sí, pero no teníamos el contexto y creíamos que Israel era uno solo, ¿verdad? En el programa pasado estuvimos hablando de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, hijos de Jacob. Lo pongo un poquito en un contexto que eran 12 hijos, Jacob tuvo 12 hijos con distintas mujeres, y en Jacob se cumple la promesa que le hizo a Adonai a Abraham. La promesa eran sobre 3 pilares: la tierra, la descendencia y la multiplicación, ¿verdad? Esa promesa, te multiplicaré, se comienza a cumplir en la vida del nieto de Abraham, de Jacob, mejor dicho, de los hijos de Jacob. Sabemos que Jacob tuvo 12 hijos
de los cuales sabemos también que leímos toda la vida de José, vivimos la vida de José, escuchamos la vida de José. Sabemos que José tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en Egipto, y también sabemos que en el momento de la bendición, ya la hora final de Jacob, cuando él da la bendición a sus 12 hijos, que la bendición es profética, y sabemos que cada uno iba a heredar una porción de tierra, y vemos que los 2 hijos de Joseph, tanto Efraín como Manasés, fueron adoptados por Jacob. ¿Por qué? El primogénito, que era Rubén, vimos que el primogénito, que era Rubén, había perdido su lugar porque había cometido un acto inmoral contra su padre. Por lo tanto, no podía, el que le seguía era Simeón y después Leví, pero tampoco ellos podían ocupar ese lugar. Entonces vemos que le da la primogenitura, la heredan no Joseph, o sea, la hereda Joseph a través de sus 2 hijos, sus 2 nietos. Entonces vemos que la primogenitura recae sobre Efraín y Manasés, los nietos. Y esto tenía un propósito del Señor. ¿Por qué? Porque también vemos que ellos eran adoptados. Efraín y Manasés eran adoptados. ¿Y qué representan Efraín y Manasés? Son las raíces de los gentiles. Porque la promesa que le había dado Jacob a Efraín era que de él iba a salir la plenitud de los gentiles, Melagoín, en hebreo, los Melagoín, la plenitud de los gentiles. En la Biblia en español dice que será padre de muchas naciones, pero en realidad la palabra nación en hebreo es Goín, y de ahí deriva la palabra gentil. Entonces vemos que ellos son los padres de los que después se llamarían las naciones gentiles. Por eso la tierra no iba a ser heredada por Israel de sangre, sino también por la adopción, el derecho de adopción, que de ahí es como nosotros somos adoptados, ¿verdad? Adoptados injertados en el olivo natural, que es Israel. Y vemos que tanto Efraín como Manasés, la tribu de Manasés se une a la tribu de su hermano, y de las 2 tribus se hizo una sola. Era una tribu doble. Entonces vemos que como era el primogénito, ellos heredaron la doble porción. El primogénito, para saber un poco dentro del contexto hebreo, todo primogénito, la primogenitura, heredaba la doble porción de tierra, heredaba también digamos, el sacerdocio espiritual, digamos, el patriarcado, y también el honor de llevar el apellido. El honor del nombre. Eso lo heredaba el primogénito. Entonces tenemos que Joseph, a través de sus hijos, hereda la primogenitura, digamos sus hijos. Entonces, a la tribu ellos tuvieron una tierra doble, Efraín y Manasés. También tuvieron la autoridad sobre el sacerdocio, y también llevaron el nombre de Jacob, digamos, los portadores del apellido. ¿Cuál era el nombre de Jacob? Israel. A ellos se les dio la potestad de ser llamados Israel. Entonces, por eso justamente, porque ¿se acuerdan cuando Jacob peleó con el Malaj? Y el Malaj le cambió el nombre. Malaj es ángel. Quiero explicar que desde el contexto hebreo la palabra verdadera no es ángel, es Malaj, que significa enviado. Desde la palabra ángel es una palabra griega que viene de angelus, que quiere decir mensajero iluminado, o sea que no es lo mismo. O sea, muchas cosas que tenemos que empezar a hablar, ¿no? Cuesta un poco, ¿no? Porque después vamos a ver por qué hemos perdido tanto, por qué nuestros padres, digamos, perdieron su identidad, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Entonces, tenemos, por un lado, Joseph heredó la primogenitura, la doble porción de tierra, hereda el patriarcado y también hereda el apellido. Es muy importante que sepamos esto, porque a ellos, a la descendencia de Efraín, se le dio el nombre de Israel. Judá, Joseph, a Judá le da la autoridad. Él hereda la autoridad. ¿Por qué? La primogenitura se reparte por un lado en los hijos, y por otro lado se le da la autoridad, el cetro
de mando, de autoridad, se lo da Jacob a Judá. ¿Y por qué? Porque iba a ser de Judá que iba a salir, los reyes iban a salir de Judá y de Judá iba a salir. Era una sombra profética, el cetro. Porque vemos que el primer rey que tuvo Israel, de acuerdo al corazón de Adonai, fue David. Sí, en realidad el primero fue Saúl, pero Saúl, ¿por quién fue elegido? ¿Quién pidió a Saúl como rey? El pueblo. El pueblo. Entonces no fue lo mismo, pero el corazón, de acuerdo al corazón de Adonai, fue de David. Por lo tanto, vemos que Jacob, por eso leí un poquito Primera de Crónicas. Sí. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Bueno, entonces vemos que Judá llegó a ser el mayor, el principal, la autoridad. ¿Por qué Judá? Porque Rubén lo había perdido. Simeón era el que le seguía, y Leví, ¿se acuerdan que lo que habían hecho? Ellos habían cometido un asesinato, ¿se acuerdan? Que habían matado a todo un pueblo porque habían violado a su hermana. Por lo tanto, el que seguía era Judá. Y dice, Judá, esta es la bendición que le da Jacob a Judá: te alabarán tus hermanos, tu mano la servirá de tus enemigos. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies hasta que venga Silo. O sea que el cetro, que significa la autoridad, fue dada a Judá. Por eso la descendencia de Judá ocupó el trono. Y dice, hasta que venga Silo. ¿Saben quién es Silo? Yeshua, el Mesías. Hasta que venga Silo. Silo era el Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra Silo en hebreo es enviado. El enviado. Entonces, ahora sí, vemos que Judá es el que hereda la autoridad. Y ahora sí, vamos a seguir a donde habíamos dejado, ¿no? ¿Dónde habíamos dejado? Habíamos dejado entonces que después del reinado de David le sucede su hijo Salomón. ¿Y qué había pasado con Salomón? ¿Se acuerdan que Salomón, a causa de las mujeres, su corazón apostata, o sea, empieza a adorar a otros dioses? Y ahí Adonai decide romper el reino, pero no lo hace, sino que lo iba a hacer en vida ¿de quién? De su hijo. ¿Y se lo da a quién? A un siervo de él, a Jeroboam. Fíjate, el hijo de Salomón era Roboam. Y Dios, Adonai, decide darle las 10 tribus a Jeroboam. Jeroboam era de la tribu de Efraín. Jeroboam era descendiente de Efraín. Entonces, cuando se le aparece al profeta y le dice, rompe esto en 10 pedazos, tomá, te doy 10 a vos y 2 a Roboam. Entonces quedan 10 tribus en las manos de Efraín, que es Israel, y 2, Benjamín y Judá, para la casa de Judá. Ahí se divide el reino de Israel con las 10 tribus, descendiente de Efraín, y reino de Judá con la casa unificada, la tribu de Judá y la de Benjamín. Entonces, vemos también que Adonai le dice que ellos van a quedar ahí en Jerusalén. ¿Por qué? Por amor a David, porque sabemos que la ciudad de Jerusalén la fundó David, sabían esto, ¿verdad? Entonces, para que mi siervo David siempre tenga lámpara, entonces los deja ahí para que estén en ese lugar. Y ahí comienzan los 2 reinos. Jeroboam, rey del norte, el reino del norte Israel. Judá, reino del sur, Roboam. Y vamos a ver qué dice Primera de Reyes capítulo 12. Entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Adonai en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Bueno, vamos a explicar un poquito que también habíamos hablado en otro programa, que Roboam, cuando es elegido rey, es elegido rey Roboam
por un lado y es elegido rey Jeroboam por otro. ¿Qué quiere hacer Roboam? ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de que él quería ir a recuperar el reino. ¿Y qué le dijo a Adonai? No vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. ¿Quién había hecho esto? El mismo Adonai. Entonces tenemos los dos reinos. Ahora, ¿qué hace Jeroboam? Jeroboam dice que él edificó a Siquem. ¿Y qué pasa? Ellos tenían la costumbre de ir a adorar las 3 fiestas anuales, iban a adorar todos a Jerusalén, porque ahí estaba el templo, ¿se acuerdan? Todavía no estaba el templo, pero ellos iban todos a adorar a Jerusalén. La fiesta de Sukkot, la fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot en Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Roboam? Roboam, como tenía temor de que la gente cuando vaya a Jerusalén, porque Jerusalén estaba bajo el mando ¿de quién? De Roboam. Jerusalén pertenecía a la casa de Judá. Jerusalén pertenecía a la casa de Judá. Jerusalén era la capital del reino de Judá. Y la capital del reino de Israel era Samaria. Era Samaria. Entonces, ¿qué hizo Roboam? Como Roboam tenía miedo de que la gente, o sea, el rey, sus vasallos de Israel, cuando vayan a Jerusalén, él tenía temor de que se pasen para el reino de Judá. Tenía temor de que se vayan para el otro reino. No quería, digamos, que ellos se vayan. Entonces, ¿qué hace? Decide agarrar y decir, bueno, no vayan a hacer más sacrificios a Jerusalén. Nosotros vamos a tener nuestro propio Dios y vamos a hacer nuestros propios sacrificios. Miren lo que hace Jeroboam. Ustedes se acuerdan que en el programa pasado, el profeta, ¿qué le había dicho a Jeroboam? Que si él hacía las cosas bien, ¿qué le había dicho? Que él iba a estar con él. Pero ¿qué hizo Jeroboam? Vemos lo primero que hace hacer 2 becerros. Pone uno en la frontera de Dan y el otro en Betel. 2 becerros para que la gente vaya y adore. Uno en la frontera norte y otro en la frontera sur. ¿Por qué? Porque era la única manera que él tenía de que la gente no vaya a adorar a Jerusalén. O sea, ¿qué priorizó él? Priorizó más su propio negocio, su reino, que el reino de Adonai. Y la gente, ¿por qué aceptó esto? ¿Habría creyentes verdaderos ahí? Claro que sí. ¿Por qué lo aceptaron? Por comodidad. Porque era más fácil ir a adorar a Dan o ir a adorar ahí que ir a Jerusalén. Ese fue el pecado terrible, el primer pecado terrible que comete Jeroboam. Ahora, los levitas, que habían sido desparramados por todas las tribus, los levitas se opusieron. ¿Se acuerdan que los levitas eran la tribu sacerdotal? Se opusieron a esto. ¿Qué hizo Jeroboam? Los sacó a los levitas y puso nuevos sacerdotes. Y no solo eso, cambió el calendario, cambió la fecha de la fiesta. Vamos a ver un poquito. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Fíjense que él dice, estos son tus dioses que te hicieron salir de la tierra de Egipto. ¿Saben qué fue lo que hizo? Hizo 2 becerros. ¿Se acuerdan cuando habían adorado el becerro? Terrible pecado. ¿Qué dice? Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Bueno, y vemos que dice, lee un poquito el verso 31. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdote de entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Otro pecado terrible que comete, porque ¿a quién se le había dado la orden para ministrar? A la tribu de Leví. La tribu de Leví no solamente tenía la misión de cantar y adorar, eso es una enseñanza errónea que durante muchos años nosotros en la iglesia creíamos que los levitas eran los que adoraban. Pero los levitas no solo adoraban, sino que enseñaban la palabra. Eran ellos los que enseñaban. O sea que no era solamente que cantaban los levitas, sino que también adoraban. Los levitas se oponen a esta herejía. Entonces, ¿qué hace este hombre? Volví a leer el versículo 31. Hizo también casa sobre los lugares altos, e hizo sacerdote de entre el pueblo, que no eran los hijos de Leví.
Ahí vemos que hizo lugares altos. ¿Saben que en los lugares altos adoraban quién? Los paganos. ¿Se acuerdan? Bueno, sí. él comienza, ahí es donde totalmente, si bien Roboán no era, digamos, pero Judá se mantuvo más fiel a las fiestas y a todo, que es lo que hace en este hombre Jeroboam, el primer rey de Israel, trae sobre sí y sobre toda su descendencia la maldición de la apostasía. Terrible. Lee el 33, por favor. 32. El 32, sí. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Bueno, fíjense ustedes que acá es terrible lo que hace. Entonces, ¿qué hace Adonai? Empieza a mandar profetas para exhortarlo al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya ahí es donde empiezan a aparecer la figura de los profetas. Y uno de los profetas que Adonai levanta para denunciar el pecado de Efraín es Oseas. Oseas dice, porque multiplicó Efraín altares para pecar y tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Dice, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne. Acá le está demandando lo que hicieron y comieron. No los quiso Yahweh. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto. Fíjense que acá comienza, digamos, la palabra que Adonai le da, que digamos que había dado la advertencia que si pecaban contra él, ¿se acuerdan? Deuteronomio 20, ¿qué dice? Que los iba ¿a qué? A dispersar. Que los iba a sacar de su tierra. Empieza a mandar profetas, sobre todo levanta Oseas, para que empiece a llamarlo a un arrepentimiento. Le da tiempo para que Efraín se arrepienta. Y hay algo hermoso que hace, que dice que le da a Oseas para que se case con una mujer, con una prostituta. Le dice, palabra de Adonai que vino Oseas, hijo de Ben. Y le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de mí. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblán, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y dice el 8, después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo y dijo, ponle por nombre Lo-Amí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Acá estos tres hijos les pone tres nombres proféticos que dice, los voy a dispersar. La palabra Jezreel significa desarraigo. ¿Qué es desarraigo? Dispersión. En el segundo hijo, no voy a tener más misericordia. Y en el tercero, ¿qué dice? No seré más su Dios, ni ellos serán mi pueblo. Pero aún así, ¿por qué hace todo esto? Fíjense que él se casa con una mujer adúltera, con una fornicaria, para demostrarle que si aún él se arrepiente, él los iba a restaurar. Dice el versículo 10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde le fue dicho, miren la promesa de misericordia, en el lugar donde fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. O sea, vemos que Adonai le manda al profeta, o sea, le da palabra de arrepentimiento, pero hay una esperanza, siempre con las palabras de arrepentimiento, siempre estuvo la promesa incondicional, pero había una condición, el arrepentimiento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo Israel? ¿Hizo caso? No hizo caso. No hizo caso. Por lo tanto,
como fueron llamados y nunca hicieron caso, porque no fue Oseas el único, sino que fueron varios profetas, Adonai cumplió la promesa de que los iba a desarraigar de la tierra, que nunca más iba a ser su Dios y que iban a perder su identidad. Vemos que una de las cosas que le dice que van a ser dispersados, van a perder totalmente su identidad. Y esto fue lo que pasó. Vamos a leer, seguir leyendo. Segunda de Reyes, capítulo 17. El 15. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Adonai les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Adonai, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Bueno, acá vemos ¿qué es lo que pasa acá? Como ellos no hicieron caso y el pecado de Israel fue mucho más grave. Vamos a ver que después Judá se contaminó, pero fue mucho más grave Israel lo que hace. Entonces Adonai, como ellos no hicieron caso, cumplió la promesa de dispersarlo. Y voy a ir un poquito al versículo 1 que dice: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas en Samaria sobre Israel. Ustedes saben que Acab, el marido de Jezabel, fue conocido el rey Acab, ¿no? Era de la tribu de Israel, era rey de Israel. Samaria era la capital, dice. E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo y le pagaba tributo. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alab, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Adonai, que los sacó de tierra de Egipto debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Adonai su Elohim, edificando lugares altos. Terrible, dice, levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh. Yahweh amonestó entonces a Israel, pero no hicieron caso, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz. Entonces dice que se fueron vanos, fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, dejaron los mandamientos de Adonai. Por tanto, Yahweh se airó en gran manera y los quitó de delante de su rostro. Entonces vemos que dice después el versículo 24: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amnat, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudad. Fíjense en que viene a Siria y ¿qué hace? Lo lleva cautivo. Y a que no saben qué, nunca más volvieron, por eso esas tribus se perdieron su identidad, porque Adonai dijo: ustedes quieren servir a las naciones, bueno, se van, los dispersó, él cumplió su palabra. Esas tribus se perdieron. ¿Qué quiere decir se perdieron? Sabían quiénes eran, pero perdieron su identidad, empezaron a adorar dioses, empezaron a adoptar la cultura de los lugares donde ellos iban. Imagínense que esto fue en el año 721, antes de Yeshua. Fue en el siglo VIII. A partir de ahí se paganizaron totalmente, porque si ellos adoptaron esos dioses y siguieron esas costumbres, sus nietos y tataranietos ya eran totalmente ¿qué? Paganos. Pero aún así, a pesar de eso, Adonai había prometido que algún día los iba a ¿qué? A restaurar.
Perdieron totalmente el derecho, perdieron la identidad israelita, el derecho a las fiestas, perdieron todo, hasta se olvidaron. ¿No? Seguimos un poquito más. Eso habíamos leído, capítulo 22 al 23. Verso 22-23. Sí. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Adonai quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Siria, hasta hoy. Hasta hoy. Fue llevado cautivo, dice. Hasta hoy. Hasta hoy. Ahora, fíjense en ustedes que acá hay algo. ¿Qué es lo que hacían los asirios? Los asirios, cuando tomaban un pueblo, lo llevaban a otra tierra. Miren lo que hicieron ellos. Se los llevaron cautivos a otra tierra, los desarraigaron de su lugar. Y en el lugar donde ellos estaban, en Samaria, trajeron a los babilonios. Trajeron gente pagana. Hicieron un intercambio, ¿no? Entre ellos. Fíjense, dice hasta el día de hoy. Y después vamos a ver que cuando habla de esto también vuelve a repetirse, pero lo vamos a ver en otro programa. El profeta Ezequiel, el Señor le dice a Ezequiel que se acueste de un lado y que se acueste durante 365 días, que ese va a ser el tiempo del castigo de la casa de Israel. ¿Saben cuándo se cumplió eso? En el 2006. Por eso en el 2000 empiezan a aparecer este mover de Israel, todo el mundo. Yo me acuerdo que Marcos Witt fue a Jerusalén y empiezan a cantar y empiezan los estandartes, todo este mover hebreo empieza ahí. ¿Por qué? Porque se había terminado el castigo de la casa de Israel. Lo cuento, realmente me emociona, ¿no? Porque amén. Gloria al saber Señor. todo esto que nosotros no lo sabíamos y que realmente el amor de Adonai, que después lo vamos a ver en otro capítulo fechado, porque le dice a Ezequiel que se acueste de un lado y ese es el castigo de la casa de Israel, y que se acueste del otro lado y ese va a ser el castigo para la casa de Judá. Y vemos que fue más, o sea, es que lo vamos a ver cuando hablemos del castigo de la casa de Judá, pero es impresionante porque fue a partir de ahí cuando se empieza mover y cuando muchos judíos, empiezan a buscar Dios, y no judíos, sino de estas tribus, y comienzan el llamado a las ovejas perdidas. Ya Jesús había dicho que él había venido a las ovejas perdidas de la casa, pero no obstante, todavía en ese tiempo no se había cumplido. El regreso, Jesús vino a predicar, pero a predicar, y en su muerte unió los dos reinos, que lo vamos a ver más adelante, pero en realidad el castigo de la casa de Israel terminó en el 2006. 2006-2007. Por eso empezó todo este mover en el mundo de avivamiento, desde Jerusalén, de las banderas, todo empezó ahí, porque ya se había cumplido el castigo y ya era el derecho de volver a Israel, de recuperar la identidad. Estas 10 tribus perdidas que formaron países, formaron el mundo entero, poblaron, porque eran los Melogoín, la multitud de los gentiles, de los cuales seguramente descendemos nosotros, porque ¿no? O sea que todo lo que pasaron, por eso se perdió la identidad, por eso en una parte dice, mi ley las tienen como cosa extraña, por eso después, y vemos que el cristianismo y muchas cosas más, todos salieron justamente de estas tribus. Dinamarca, por ejemplo, fue fundada por la tribu de Dan. Muchos países fueron fundados por estas tribus, ¿no? Bueno, seguimos un poquito. Temían a Adonai y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Bueno, acá cuando ellos se dan cuenta, empiezan a querer volver al Señor, pero tenían una mezcla, ¿no? Acá vemos que ellos quisieron, algunos temer a Adonai, pero también ellos seguían temiendo a los demás dioses. La mezcla. Y vemos que, ¿por qué era tan grave este pecado? Porque él se lo había dicho a Josué. ¿Recuerdan cuando le exhortó Josué en la prédica, Josué, la última palabra, cuando él dice, exhorta, que la demanda de Josué, que le dice, yo hoy estoy reunido con ustedes y los exhorto
a no contaminarse con las demás naciones, a apartarse, no cometer idolatría, a no mezclarse. ¿Cuál fue el pecado más grave? La mezcla. Hoy en día pasa exactamente lo mismo, la mezcla. Vemos que Adonai aborrece la mezcla y no quiere la mezcla. ¿Y qué significa? Que si yo adoro a Dios, no puedo tener las costumbres de este mundo. Y esto es una advertencia para nosotros, esto es una enseñanza para nosotros. ¿Cuántas veces escuchaste prédicas que nos dicen, no se contaminen, no mezclen, no te pongas con el mundo, porque el amor del mundo, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Pero qué hacemos nosotros? Compartimos el amor de Adonai con el amor a las cosas del mundo. Ese fue el pecado de ellos y que los llevó a cautividad. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces esto es una advertencia para nosotros. Porque va a llegar un momento que Adonai dice, bueno, vos querés seguir adorando a tus dioses, andá a adorar a tus dioses y servirlo a ellos, pero a mí no me servís más. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo? Los cuales hoy compartimos lugar en nuestro corazón. Bueno, el dinero, el amor al dinero, el trabajo. El gran mal de este mundo hoy, en la actualidad, de la mayoría de los creyentes, es el amor al dinero, el amor a la fama. El dinero es un ídolo. Pero sí, porque en el momento que vos crees que tu provisión y tu prosperidad viene de tu trabajo, vos estás creyendo que el dinero es tu Dios. Si yo creo que si yo no trabajo, no como, yo ya estoy teniendo al dinero como mi Dios, y que si Él no me provee, yo no tengo. El dinero es un medio, pero el dador, ¿quién es? Adonai. Entonces el amor al dinero, y eso hace que después estés estresado, cansado, corriendo de un lado para otro por trabajo. ¿Ustedes creen que esa es la voluntad de Adonai? No. ¿Cuánto tiempo en el día le dedicas a correr? Esa no es la voluntad de Adonai. Entonces, tenemos que tener un orden de prioridades. Con esto no estoy diciendo que no vamos a trabajar, pero hay un orden de prioridades. El amor al dinero, el amor a la fama, la vanagloria. Estos son todos los dioses que comparten lugar con Adonai y no se puede. Ese pecado lo llevó ellos al destierro. ¿Y cuántos hoy están en la iglesia, pero están desterrados? Podemos estar físicamente, pero estar desterrados. Eso es terrible. Terrible. Seguimos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, acá tenemos por qué los judíos y los samaritanos no se quieren entre sí. ¿Sí? ¿Por qué no se querían entre sí? Justamente, unos eran descendientes. Cuando Yeshua viene, porque después vamos a ver cuando la cautividad de Judá, en el próximo programa vamos a hablar de la cautividad de Judá, y vamos a ver que Yeshua viene a predicarle ¿a quién? A esas ovejas perdidas. Que Yeshua sabía quiénes eran. Yeshua sabía quiénes eran. Los que no sabían eran los discípulos. Por eso él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Esa mujer era descendiente de las tribus perdidas. Ella no lo sabía, pero ¿quién lo sabía? Yeshua. Ella había oído, y ella decía, no, nuestros antepasados adoraron, pero en realidad él fue a ella como fue a muchos más, como a los ciegos, a los cojos, a los mancos. ¿Por qué piensan ustedes que Yeshua y fue a los cojos, a los ciegos, a los mudos? Ellos eran descendientes de esas tribus perdidas y estaban así por la maldición del pecado, porque recuerdan que una de las maldiciones de Deuteronomio 28, ¿cuál era? La lepra, ¿se acuerdan? La ceguera. Si vamos a Deuteronomio
28 y Deuteronomio 29, que dice las maldiciones de la desobediencia, ahí habla de la ceguera, habla de la lepra. Estos eran descendientes. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en otro estudio más adelante, porque está muy, muy bueno todo esta enseñanza. Todo este tema es... Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 18. 19. Por tanto, así dice Adonai acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Adonai. Bueno, acá vemos que los asirios fueron también para Judá, fueron al reino, no solamente se conformaron por querer atacar a Israel, sino que fueron a Judá. Pero hay una diferencia, como el rey de Judá era dentro de todo fiel, aunque ellos no fueron tan fieles, pero fueron mejores, ¿qué dice que Adonai qué hizo? Los preservó. Lee por favor el capítulo 18, el versículo... desde el 1, el capítulo 18, desde el 1, el reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acá, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y llamó Nebustán. Entonces vemos que acá Asiria intenta atacar también a Judá. Pero ¿qué hace Adonai? ¿Quién era Ezequías? Ezequías fue un rey fiel. ¿Qué es lo que hace Ezequías? ¿Y qué es lo que hace que Adonai no le permite a Asiria llevarse cautivo a Judá como se llevó a Israel? El capítulo, el que sigue, por favor. El capítulo 23, versículo 27. Aleluya, es impresionante, ¿no? Cómo bendito es el Señor, bendito eres Adonai. Es increíble cómo vemos entonces que por un lado Israel ya fue llevado cautivo, se perdió. Ahora va por Judá, pero Judá dentro de todo se fue manteniendo más o menos fiel. Tuvo reyes fieles como Ezequías, Usías, ¿verdad? Josafat, fueron reyes. Pero aún así, ¿qué pasó con Judá después? Judá también comienza a mezclar, comienza a adorar otros Dios. No de parte ni de Ezequías, ni de Josafat, ni de Usías, pero empezamos a ver que empieza Judá a rebelarse también, a mezclarse y a rebelarse. Y es ahí donde Adonai levanta profetas también, levanta ¿a quién? A Jeremías, y ahí aparece Jeremías, ¿no? Con su advertencia diciendo, cuidado, miren, dejen de hacer esto porque también, ¿no? Empieza a amenazar a Adonai que van a ser llevados cautivos. Jeremías empieza a soltar al arrepentimiento. Vamos a leer Jeremías capítulo 3, versículo de 6 al 10. Y vemos que es como Jeremías también empieza a advertir a la casa de Judá. Me dijo Adonai en días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre los montes altos, debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio,
pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con las piedras y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Adonai. Bueno, entonces acá vemos que él habla de las dos hermanas, las dos casas, ¿no? Israel se perdió, o sea, Israel era rebelde, y si la vio la hermana Judá. ¿Y qué dice? Bueno, pero Judá se arrepentía, pero dice que era de qué, por arriba, ¿no? No era de verdad. Y vemos en todo el libro de Segunda de Reyes y Segunda de Crónica que Jeremías empieza a exhortar: cuidado, vuélvanse a mí, busca el libro de Jeremías, por favor, vuélvanse a mí, esa parte que dice mejorar sus caminos. ¿Qué hacía Jeremías? Se paraba en la puerta de la iglesia, en la esquina, como se paraba en la esquina de la iglesia, y decía: óiganme ustedes lo que vienen acá a adorar. Ustedes, ¿qué le dice? Mejorar vuestros caminos y vuestras obras. Dejen de hacerlo, o sea, vienen acá, pero no es de corazón. Ese fue el pecado de la casa de Judá. Si se quiere, Israel fue terriblemente hereje, pero Israel lo hizo a la luz de ahí. Israel se perdió, pero Israel decidió olvidarse. Fue condenada, se olvidó, o sea, en cambio Judá fue más hipócrita. Judá se arrepentía, lloraba y después volvía a hacer lo mismo. Judá se contaminó también y Judá se fingía. De hecho, muchos reyes de Judá, ¿qué hacían? Cuando iba a venir la amenaza del enemigo se arrepentía, pero después volvían a hacer lo mismo. Entonces Jeremías exhortaba. ¿Por qué? Porque estaba la amenaza de Nabucodonosor. Babilonia era el imperio más poderoso, se había levantado como un imperio poderoso en la tierra. Israel había sido cautiva por Asiria, pero un imperio se levanta, el primer imperio más poderoso de la tierra, digamos, después de Egipto, que fue Nabucodonosor, el imperio babilónico. Y ya Adonai le había dicho a Jeremías que si ellos no se arrepentían iban a ser llevados cautivos. ¿Pero qué hacían ellos? ¿Qué hicieron con Jeremías? Lo tiraron a un pozo. Le hicieron de todo a Jeremías. Al final, ¿qué pasó? Dice: el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Dice, y tenía 23 años cuando empezó a reinar. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Ahí viene que ya empieza, lo primero que hace Egipto viene, no lo lleva cautivo, pero ya empieza a cobrarle tributo. Después dice, en su lugar reina su hijo, Joacim. Cuando comenzó a reinar Joacim, dice, reinó 11 años e hizo lo malo ante los ojos de Adonai y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadena. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Yahweh y los puso en el templo de Babilonia, ¿sí? Y de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, entrenó 3 meses y 10 días en Jerusalén. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió, lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Yahweh y constituyó a Sedequías su hermano por rey. 3 veces viene a Babilonia. La primera vez se lleva cautivo una parte, después vuelve a venir y se lleva cautivo otra parte. Y después dice, ya lo último, en tiempos del rey Sedequías, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se llevó cautivo una parte, establece un rey, le dice, ustedes se van a quedar acá y me van a pagar tributo. Y Adonai le dice a Jeremías que vaya y les diga, si ustedes hacen caso a Nabucodonosor no va a pasar nada, quédense acá, hagan caso. ¿Qué hacen ellos? Hacen todo lo contrario. Y ahí es donde dice, por lo cual trajo contra ellos el rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todo lo entregó en sus manos.
Asimismo, todos los utensilios de la casa de Adonai, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo fue llevado a Babilonia. Y quemaron la casa de Adonai, rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron sus objetos. Bueno, este fue el fin, lo que le pasó a Judá. Tanto advertencias, Jeremías, hicieron lo que ellos quisieron y al final terminaron todos. Ahora fíjense que Adonai le dio oportunidad, porque la primera vez que viene Nabucodonosor, que se lleva parte, mismo Nabucodonosor, deja que ellos sean rey, establece un rey de ellos, pero le tenía que pagar tributo. Pero ellos dijeron, no le vamos a pagar. O sea que tuvieron la oportunidad ahí de arrepentirse. Sin embargo, no lo hicieron. En la tercera vez ya vino Nabucodonosor y se llevó todo. Y quemó el templo y se llevó todos los utensilios. En esas tres veces, ahí donde van cautivos Daniel, va cautivo Ezequiel. Daniel tenía 15 años, era de una familia sacerdotal, va cautivo el profeta Ezequiel. Todos van cautivos a Babilonia. Ni bien llegaron allá, ¿qué piensa que hicieron? Ay, Señor, perdón. ¿Se arrepintieron? ¿Pero qué les dijo Adonai? No. Edifiquen casas, vivan en ellas 70 años hasta que yo los despierte y los vuelva a traer. ¿Cuántos años estuvieron ahí? 70 años. Dejamos acá y seguimos la próxima. Vamos a seguir un poco ahora reflexionando un poco sobre esta palabra, pero con este estudio seguimos el lunes que viene. Entonces nos quedó claro, Israel fue llevada cautiva a Siria, no volvió más. Judá fue llevada cautiva a Babilonia, pero después vamos a ver que vuelven, se les permite volver, ¿se acuerdan? Pero las dos hermanas, las dos casas, las dos se contaminaron, una más que otra. ¿Y esto qué? Esto a mí me tocó muy fuerte. Siempre que leo esto de cuando viene Nabucodonosor y se llevó todas las cosas preciosas del templo, se llevó el oro, se llevó la plata. Dice que el templo lo pasó por fuego. Y esto nos habla de que el pecado, la insistencia en el pecado, hace que Adonai le dé permiso al enemigo para que entre en mi templo y se lleve todas las cosas que él puso. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas y pensamos, Satanás vino y me robó todo? Satanás, no. Las consecuencias del pecado hacen que venga Nabucodonosor, profane nuestro templo y se lleve las cosas sagradas. Dice que se llevó el oro, la plata. El oro es la santidad y la plata es la pureza. Destruyó el templo. Y eso no se restauró. ¿Cuánto tiempo pasó? 70 años. ¿Cuántas veces hemos caído, hemos pecado, le hemos fallado y vamos a la iglesia, escuchamos, y Dios nos habla por YouTube, nos habla por Facebook, nos habla, arrepiéntanse. ¿Cuántas veces hemos escuchado que Él nos habla? Arrepentite, salí de donde estás, deja de pecar. Y hemos seguido insistentemente en eso. Hasta que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Adonai permitió que el enemigo profane nuestro templo y se lleve las cosas sagradas. Y después no es tan fácil volver, ¿eh? No se vuelve tan fácil. Hay un tiempo. Ellos estuvieron 70 años. Dice, quédense acá, edifiquen casa, vivan en ella, hasta que yo despierte mi palabra y los traiga de vuelta. No podemos jugar con las cosas de Adonai. Cuidado, podemos estar siendo cautivos y no lo sabemos. Pero siempre su misericordia está. La misericordia en el lugar de donde hayamos sido llevados cautivos de nuestro propio pecado, está la promesa de la misericordia y de la renovación y la restauración. Si yo te pregunto hoy, ¿a dónde fuiste llevado cautivo? Dice en Romanos 6 que nosotros somos esclavos de a quien obedecemos, sea de la palabra o sea del pecado. Si nosotros, habiendo conocido la verdad, la palabra, pecamos, somos llevados cautivos por ese mismo pecado. Ahí donde pecamos somos esclavos de ese pecado. Y ahí está Nabucodonosor. Nuestras cosas preciosas, nuestra santidad, nuestra pureza son llevadas
al templo de otro Dios. No dejemos que llegar a ese extremo, no esperemos llegar a ese extremo. Arrepintámonos, estemos a cuenta todos los días. Si nosotros hacemos un autoexamen todos los días, estemos a cuenta, como dice, vengan a mí, dijo Jesús, a todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esto es diario, todos los días tenemos que estar a cuenta, entonces no va a pasar nunca esto. Y si hemos fallado, arrepintámonos. Nuestro Padre es misericordioso, dice que hallaremos gracia para el oportuno socorro. Pero cuidado, no juguemos con el pecado, porque podemos quedar cautivos. Y acá vemos lo que pasó con Sansón. Tenemos el ejemplo más claro con ¿quién? Con Sansón. Sansón, Adonai le había dado la fuerza, ¿verdad? En su cabello. ¿Pero qué hizo Sansón? Jugó con eso. Le gustaba la Filistea, desobedecía, Adonai le perdonó, hasta que llegó una vez que ¿qué pasó? Hasta que llegó una que lo venció, que fue Dalila. ¿Y qué perdió Sansón? Perdió todo. Aunque al último momento no recobró, pero es el mejor ejemplo de lo que es jugar con el pecado. Así que te dejo esta reflexión. Nos encontramos el lunes que viene con la continuación de este estudio que está muy lindo, precioso, y vamos a ver qué pasó con la casa de Judá, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito del profeta Ezequiel, de las profecías de Ezequiel, y vamos a hablar también de cómo fue la estadía de ellos en Babilonia. Así que Adonai te bendiga, te guarde, que tengas una excelente semana. Vero, ¿algo más para decir? No, que se comuniquen aquí a la radio, lo escuchen, esta emisora todos los días, radiokeiladelacosta.com, el WhatsApp es 11-5900-4636, y bueno, cuando estén subidos los videos, escucharlo, mirarlo, prestar mucha atención. Es muy importante reflexionar sobre esta palabra. El Señor, el Padre nos está hablando todo el tiempo, y es tiempo de prestar atención y obedecer su palabra. La verdad que hay mucho gozo. Uno encuentra en este camino ese shalom, pero cuando estamos en obediencia. Así que bueno, hermano, te invito a que puedas tener este tiempo de reflexión. Amén. Bueno, se comunicó Silvia, dice: Shalom, hermanas, el Eterno las bendiga. Shalom, Romy, besos a Patri y Vero. Gracias, Silvia, por comunicarte con nosotras. Y te invitamos a vos que nos estás escuchando a que vengas a celebrar Shabbat con nosotros, que vengas a celebrar, a tomar un tiempo de estudio de la palabra, de celebración a nuestro Adonai, ¿sí? Así que te invitamos te invitamos este viernes a partir de las 19:30, podés venir 20 horas a celebrar Shabbat, mejor 20 horas, ¿no? 20 horas este viernes aquí. Te invitamos a celebrar Shabbat con nosotros. Así que Adonai te bendiga y que tengas una buena semana. Como decimos nosotros, Shawatov. Shawatov. Shalom, shalom. A vos que estás escuchando, vos que seguís siempre la programación de Radio Kehilá y que arde tu corazón por llevar el mensaje, por llevar la palabra, bueno, acá tenés un espacio. Acá tenés un espacio para que puedas difundir el mensaje y alcanzar a muchos para Adonai, instalar el reino aquí en esta tierra. Comunicate con nosotros. Comunicate al 11 59 00 46 36 o a través de www.radiokeila.com. Tu púlpito es aquí, te esperamos, ¿sí? El mensaje difundido por las ondas radiales para alcanzar a muchos más para Adonai. Te esperamos, ¿eh? Hallelujah, hallelujah, hallelujah,
está con vos donde estés. Envíanos tu mensaje de WhatsApp 11 59 00 46 36. La radio está con vos. Radio Keilah 95.5.